Vamos ahora a considerar las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer del versículo 1 al 15, donde se encuentra nuestro sermón de hoy. Ya vamos en el capítulo 6 de Juan, empezamos en el capítulo 1 y ahora entramos en el capítulo 6. Hemos estado avanzando. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Permíteme orar. Señor y Dios, Padre nuestro, estamos aquí para escuchar tu palabra. Ella puede darnos vida, ella puede darnos deleite, la meditación de ella puede dar fruto en nuestras vidas. Solo tu palabra lo puede hacer, Señor. A través del Espíritu Santo, obrando a través de ella en nuestros corazones. Permite, Señor, que nosotros seamos iluminados. Danos oídos para oír tu palabra. Danos ojos para ver. Danos un corazón para entender, Señor. Y que podamos adorarte en esta hora mientras escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una comida milagrosa. Una comida milagrosa. Este es un milagro muy espectacular y es el milagro más multitudinario que tiene el ministerio de Jesús. Jesús hizo muchos milagros, pero ningún milagro afectó a tanta gente como este. Es el milagro más multitudinario. 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, algunos hacen un cálculo entre 15,000 a 20,000 personas, fueron alimentadas en un desierto. En el desierto no hay negocios para comprar. En un desierto. Es tan espectacular este milagro que todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen una narración de este acontecimiento. Entonces Juan nos introduce a este gran milagro, primero diciéndonos que el Señor cruza el mar de Galilea y lo seguía una gran multitud de gente. El Señor era muy popular en su tiempo. Grandes multitudes lo seguían. Miles de personas. Imagínense, 20,000 personas es un estadio completo. Un estadio de fútbol. Bueno, la mitad de un estadio más o menos. Pero mucha gente lo seguía.
Pero Juan nos dice que la multitud quería estar con Jesús. ¿Por qué razón? Versículo 2. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, todos quieren estar con Jesús. Jesús es la persona de la época. Todos quieren conocerlo. Pero la mayoría de la gente quiere a Jesús porque Jesús hace señales milagrosas. Entonces la gente quiere estar cerca de Jesús para solucionar sus problemas, para solucionar sus enfermedades. Ven en Jesús un milagrero, alguien que sana gente. Vamos a Jesús para solucionar nuestros problemas. El problema de este tipo de pensamiento es que si ustedes van allí y leen todo el capítulo 6, al final del capítulo 6, luego que Jesús da un discurso y Él revela quién es Él y lo que viene a hacer a este mundo, toda esta multitud, ¿qué le pasa? Se va. Se van. Porque no quieren al Jesús verdadero. Ellos quieren al Jesús que solucione sus problemas nada más. Pero cuando Jesús se revela, su palabra es muy dura. Y el Señor se dirige a sus apóstoles. ¿Y ustedes quieren irse también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero las grandes multitudes, hermanos, seguían a Jesús, no por su enseñanza, no por quién era Jesús en sí mismo, sino porque querían solucionar sus problemas. Entonces Jesús para ellos era un instrumento. Querían estar con Él por conveniencia. Solucioname este problemita que tengo y después no te molesto más. ¿Es así como Jesús se quiere relacionar con nosotros? Jesús es nuestro instrumento, nuestro medio, es nuestro ladino de la lámpara, y que luego que la frotamos, sale, nos cumple nuestro deseo y vuelve a la lámpara y no nos relacionamos más con Él. ¿Así es Jesús? Pero la gente así lo veía como un medio. Y este problema, hermanos, se extiende hasta el día de hoy. Muchos buscan a Jesús por conveniencia, para sanar sus problemas. Y cuando milagrosamente Dios y en su misericordia concede muchos milagros extraordinarios, ¿qué es lo que la gente hace? Se aparta. Pero también nosotros podemos ser este tipo de gente. Oro a Jesús solamente cuando tengo problemas. Busco a Dios cuando estoy en un aprieto. Somos diferentes de la multitud que buscaba a Jesús para sanar sus enfermedades. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si a ti te amaran por conveniencia? ¿Cómo te sentirías si fueras amado por conveniencia? Si fueras amado tal vez por tu belleza o por tu dinero o por algo que tengas que no seas tú mismo y la persona que te ama por eso. ¿Qué pasa cuando nos hagamos viejos? ¿Qué pasa si tengo un accidente y se me cortan 2 brazos? ¿Me vas a seguir amando? ¿Qué pasa si pierdo todo y quedo en cero? ¿Cómo dicen los votos matrimoniales? ¿En la salud y en la riqueza y en la? Ese es amor sincero, amor puro, amor de corazón. Pero ¿qué vemos hoy día? Mucho amor por conveniencia. ¿Qué pasa si alguien te amara por conveniencia? ¿Cómo te sentirías? ¿Sentirías que ese es un amor puro? ¿Un amor sincero por ti? ¿O te aman por algo que tú tienes? Simplemente. Entonces toda esta multitud buscaba a Jesús o estar con Él por conveniencia. Pero por otro lado, versículo 3 nos dice que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Como yo les dije, este milagro es narrado en todos los evangelios. Y el evangelio de Marcos y Lucas relatan que Jesús quiso estar aparte con sus discípulos. Porque sus discípulos venían de una misión, estaban cansados, y el Jesús le dijo,
vengan conmigo a un lugar aparte y vamos a descansar. Jesús quiere estar con sus discípulos. ¿Por conveniencia? No. Él quiere estar con nosotros. Yo tengo razones fuertes para pensar de que Jesús sinceramente desea estar con nosotros, pero no por conveniencia. Él quiere estar con nosotros por un amor sincero por nosotros. Él quiere llevar a sus discípulos a descansar después de un largo y agotador trabajo. Venid vosotros a un lugar aparte y descansar. Jesús es un verdadero y sincero amigo. Él no ama por algo que tú tengas. Él te ama a pesar de lo que tú eres. ¿Qué vio en nosotros Dios para amarnos? Y lo único que tenemos es pecado. Él nos ama a pesar de lo que somos. No hay amor más puro que el amor de Jesús. Él quería que sus discípulos disfrutaran de su presencia, descansando en su compañía. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando al Padre, Él dice: Padre, donde yo estoy, quiero que estos estén conmigo. El deseo sincero de Jesús, hermanos, es vivir con nosotros. Él quiere darnos su compañía, quiere darnos su amistad, quiere que descansemos en su presencia. Y Él va a hacer todo para cumplirlo. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Jesús para llevarnos a su presencia por toda la eternidad? Él tuvo que morir por nosotros. Él hizo hasta lo imposible para llevarnos con Él. Y Él no nos abandonó. Entonces tenemos este contraste. La multitud busca a Jesús por conveniencia, pero a la vez Jesús quiere estar con sus discípulos por amor. Quiere habitar con ellos, tener intimidad. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Eres parte de la multitud o eres parte de sus amigos? ¿Buscas a Jesús por conveniencia o sirves a Él, aprendes de Él y descansas en su regazo? ¿Tienes intimidad con Jesús? ¿Está ese lugar aparte, ese lugar separado, ese secreto del monte donde estás con Él? ¿O eres parte de la masa milagrera que viene a Él por conveniencia? Que viene a Él como un aladino. Yo recuerdo cuando vivía en Santiago, tenía una vecina que cada vez que llegaba de su trabajo, yo llegaba antes que ella, y cada vez que ella llegaba a su trabajo, ella agarraba su guitarra y se ponía a tocar. Tocaba muy bonito. Pero si todos los días, lo primero que ella hacía al llegar a su casa era tocar su guitarra. Y mientras yo la escuchaba, el Señor me amonestó. Y puso en balanza cómo ella iba a buscar descanso en su música, porque venía de su trabajo cargada, trabajada, agobiada, pero venía a encontrar descanso en su guitarra. Y lo primero que hacía al llegar a casa era tocar esas cuerdas. Eso es lo que quiero, escuchar mi música, estar con mi guitarra, tocar. Y no lo hacía para TikTok, ella lo hacía porque disfrutaba de ese momento. El Señor me amonestaba y me decía: así me buscas tú a mí cuando estás cargado y cansado. Vienes a mí a encontrarte conmigo para encontrar esa paz, ese alivio, ese deleite. Mejor que el de estar con una guitarra en mi presencia. Eso es lo que los discípulos estaban pasando acá. ¿A dónde vamos cuando estamos trabajados? Cuando estamos cargados, cuando estamos agobiados. ¿Cuáles son nuestras vías de escape? ¿Hacia dónde vamos a encontrar refugio? ¿Cuál es nuestro lugar seguro? ¿Es Jesús? ¿O es otra cosa? O es, tal vez puede ser la televisión, puede ser cualquier cosa. Si ídolo no tiene que ser un muñeco de cera a quien nos postramos. Es a qué le encomendamos nuestro corazón. A qué cosa nosotros le decimos: dame alivio, dame descanso. Estoy agobiado, necesito paz, necesito amor. ¿Es Jesús esa persona? ¿O no?
Entonces, en primer lugar, Juan marca este gran contraste entre la multitud y sus amigos, los amigos de Jesús, la compañía de Jesús. En segundo lugar, avanza el relato y nos dice que Jesús vio a esta multitud que se venía acercando a él y alzó los ojos, ¿cierto? Estaba en un monte, la miró y se dirige a un discípulo, a Felipe. Y le hizo una pregunta, no porque él no supiera, sino que la Escritura dice que él ya sabía lo que iba a hacer, pero él está probando la fe de Felipe. Y le dice el Señor a Felipe, ¿de dónde, Felipe? ¿De dónde vamos a comprar pan para estas 20.000 personas? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando la fe de su discípulo. ¿Y Felipe qué responde? Dice, Señor, 200 denarios no bastan para que cada uno de ellos tome un pedacito chico. 200 denarios, para que ustedes se hagan una idea, un denario era el sueldo de un día de un jornalero. Los 200 denarios era el sueldo de 8 meses. El trabajo de 8 meses, le dice Felipe, no alcanza para dar un pequeño pedazo a cada uno de ellos. Y luego viene Andrés, que escuchó la pregunta. Señor, aquí encontré un muchacho, 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces el Señor prueba la fe de estos hombres. Y esta pregunta que le hace a Felipe nos recuerda a una pregunta que se hizo en el Antiguo Testamento. De hecho, la leímos en Números 11. Moisés le pregunta a Dios. El pueblo está quejándose por carne. Queremos carne, ya estamos chatos del maná. Y Moisés le dice a Dios, ¿de dónde conseguiré yo carne para toda esta multitud? 600.000 a pie. ¿De dónde? ¿Y qué le dice Jesús a Felipe? ¿De dónde sacaremos pan para esto? Moisés le pregunta a Dios, ¿de dónde conseguiré carne? Es la misma pregunta. ¿De dónde? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué pasó en Números 11? ¿Dios dio carne? Comieron un mes entero carne. No solo Dios dio carne, Dios dio maná todos los días. En un desierto, hermanos. Nosotros, los sureños, no están acostumbrados a los desiertos. Este mensaje lo debería predicar a los de Antofagasta, ellos me van a entender. En un desierto no hay nada. Pero Dios proveía todos los días alimento para su pueblo milagrosamente. Pan para todos. Nosotros trabajamos y el dinero que recibimos lo racionamos para comprar para todas las 4 semanas que nos alcancen. A ellos todos los días les llegaba su ración. Todos los días. Y cuando pidieron carne, Dios les dio carne. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante la pregunta tanto que hace Moisés como que hace Jesús a su discípulo? ¿De dónde sacaremos? ¿Cuál es la respuesta? Tú puedes hacerlo, Dios. Tú puedes hacerlo. Esto es imposible, pero tú puedes hacerlo. Dios puede hacerlo y Dios lo hizo en el pasado. Dios alimentó una multitud, tanto con maná como con carne en el pasado. Y en el discurso anterior al capítulo 6, Jesús les dijo a los judíos, las obras que hace el Padre, yo también las hago. Así que, ¿cuál era la respuesta ante Felipe? ¿De dónde vamos a sacar pan para todos estos? ¿Cuál es la respuesta? Tú puedes. Tú puedes. Tú hiciste levantar un paralítico. Tú diste vista a los ciegos. Tú puedes hacerlo. No sé cómo, pero tú puedes hacerlo. ¿Pero qué hace Felipe? Saca la calculadora. A ver, 200 denarios no alcanza.
¿Y de dónde vamos a comprar? Y luego llega Andrés, 5 panes y 2 pesos, señor, pero ¿qué es esto para tanto? Salió una migajita, un átomo para cada uno. Pues la respuesta es Dios puede hacerlo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede hacerlo. Pero los discípulos tienen mucha fe o poca fe, de acuerdo a su respuesta. Tienen poca fe. Son escépticos. La palabra famosa, escepticismo. La duda ante las circunstancias. ¿Ves las circunstancias? No, muy difícil. Cálculos. No salen los números. No nos espantemos por su poca fe. ¿No es esto como mirarnos a un espejo? ¿Qué pasa cuando vienen problemas en nuestra vida? ¿Sacamos la calculadora o no sacamos la calculadora? Empezamos a decir, no alcanza. Los problemas de la providencia que se nos enfrentan. ¿Cómo los abordamos? Ante la pregunta del Señor, ¿de dónde vamos a conseguir una solución? Y es una prueba de Jesús, pero eso dice exactamente el pasaje. Él probó su fe. Y cuando vienen tus problemas, Jesús se acerca a ti y te dice, por su Espíritu Santo, oye, ¿de dónde vamos a sacar para solucionar este problema? Señor, no se puede. Imposible. No tengo la solución. La respuesta está ahí ante nuestros ojos, hermano. No alcanza, no se puede. ¿De dónde vamos a sacar una iglesia bíblica? ¿De dónde, Señor, vamos a sacar convertidos? ¿De dónde, Señor, vamos a salvar nuestras familias? Y sacamos la calculadora. No, Señor, no se puede. No, Señor, está muy catolizada la isla. No, Señor, está mucha tradición. Suelte la calculadora, hermano. Crea en Jesús. Crea en su poder. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Y Él puede hacer con poquito, Él puede hacer maravillas. El reino de Dios, dijo Jesús, como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Cuando crece, se hace más grande de todos los árboles y todas las aves unidas. Confiemos en Jesús. Cuando vengan los problemas a nuestra vida, hermanos, soltemos la calculadora. Miremos a Jesús y digámosle, Señor, no tengo idea cómo va a salir de esto, pero tú sabes. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso para poner una mesa en un desierto. Mantén en la arena. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros somos insuficientes y en esto tenemos que ser como Andrés. Muchos de nosotros no nos atrevemos a llevarle los 5 panes y 2 peces al Señor. Decimos, ¿por qué esto para tanto? Lléveselo. Lo poquito que tenga, encomiéndeselo. Y Él va a hacer el resto. Él va a hacer el resto. Él puede hacer con 5 panes y 2 peces alimentar a 20.000 personas. Y con 5 cristianos y 2 cristianas hacer una iglesia de 100, de 200 personas. Y Él lo puede hacer. Entonces, mis hermanos, el segundo punto acá, en este sermón es, confíe en el poder soberano de Jesucristo. En tercer lugar, Juan nos dice que toda esta multitud es sustentada por Jesús. Los evangelios nos dicen que Jesús, al mirar la multitud, no lo dice particularmente Juan, pero lo dicen Mateo, Marcos, Lucas, que Jesús se compadeció de la gente. Que Jesús se enterneció ante la multitud. O sea, había mujeres, niños, que lo habían seguido de muchas partes. No había auto en esa época, era a pie. Hambrientos. Les enseñó todo el día y luego, cuando anochecía, no quería mandarlos de vuelta para que no se desmayaran en el camino.
Entonces nota que Jesús atendió las necesidades contingentes de la gente. Jesús nos dijo algo así como, no, lo que ellos realmente necesitan es pura espiritualidad. Les voy a enseñar nomás y que ayunen, y total. Jesús está preocupado de nuestras necesidades. O las más chicas. Él sabe que tenemos necesidad de comida, de vestido, de abrigo. Él sabe. Y se preocupa de eso. Entonces, los discípulos escépticos ante el poder de Jesús, ¿saben qué hace Jesús? Él ni siquiera se toma tiempo de reprender su poca fe. Ya, organícenme a la gente. O sea, en lugar de reprender a sus discípulos, ¿qué hace? Los pone a trabajar. Sean mayordomos. Ya, organicen la gente. Grupos de 50 en 50, de 100 en 100. 20.000 personas eran. ¿Y qué ocurre? Y este milagro, hermanos, es narrado con tal sencillez porque no está el foco en... Juan no quiere que nosotros sepamos cómo ocurrió. Eso no es relevante aquí. Él lo que quiere apuntar es quién lo hizo. Ese es el foco. Fue Jesús. ¿Cómo fue? Mientras lo partía se iba multiplicando. Mientras sacaba de la canastilla iba saliendo uno y otro. No sabemos. Pues la cosa es que de 5 panes y 2 peces, hermanos, se multiplicaron y alimentaron una multitud en un desierto. Mesa en el desierto, en un mantel que se sirve donde no hay nada, un almuerzo que se sirve sobre la arena. Esto nos lleva a pensar, ¿puede Jesús sustentarme cuando aprietan las circunstancias? Él lo hizo. Él está preocupado de tus necesidades contingentes. Él es compasivo, hermano. Él le dice, no, mira, lo importante es tu alma. Y bueno, si no comes, bueno, ayuna nomás. Está preocupado. Es compasivo. Y Él te puede sostener aún en medio de un desierto. ¿Lo crees? Pero también esto nos hace examinarnos. ¿Soy yo compasivo con las demás personas? Porque Jesús está atendiendo la necesidad de otros. Y cuando pregunta a Felipe, él quiere saber si Felipe siente compasión también por la multitud. Está probando su fe. ¿Siento yo compasión por otros? Me preocupo de las necesidades de los demás. No, hermano Cristian, lo importante es que yo le hable a mi vecino del evangelio, pero cuando él tenga que empujar su auto porque se quedó sin batería, bueno, ahí que lo ayude otro. O bueno, si está atravesando un momento difícil, yo no tengo que involucrarme porque yo estoy solamente enfocado en lo espiritual, no en lo material. No es así, hermanos. Jesús estaba preocupado también por las necesidades de la gente. Nosotros también tenemos que preocuparnos de las necesidades de los demás. No solamente sus necesidades espirituales, también sus necesidades físicas. Y finalmente los discípulos pasaron de ser escépticos a mayordomos. Seamos nosotros mayordomos del Señor en su reino, para servir a otros. Juan, el apóstol Juan, que escribe esto, nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y uno se pregunta por qué diantres añadió ese detalle. Es como, ¿por qué? ¿Por qué quiere que nosotros sepamos que está cerca la Pascua, entre tanto que Jesús hace el milagro? Juan nos está dejando pistas. A continuación se les voy a explicar cómo. Piezas de un puzzle, para que nosotros armemos el cuadro. En la Pascua, ¿qué pasa en la Pascua? ¿De qué se trataba la fiesta de la Pascua en Israel? Era la liberación de Egipto de un poder tirano extranjero. La liberación de Israel de Egipto. Esa era la Pascua, lo que se conmemoraba.
La destrucción de los primogénitos, ¿cierto? De parte de Dios y la salvación de su pueblo. ¿Qué pasa en este contexto? ¿Israel es una nación libre, soberana, se gobierna sola? En el contexto histórico, Israel está subyugado al poder del Imperio Romano. Y son los romanos los que ponen los reyes en Israel. ¿Quién puso a Herodes Antipas? Fue los romanos. Los israelitas no tenían como autodeterminación, eran un pueblo subyugado por Roma. Entonces fíjense esto. En la Pascua se conmemoraba la liberación del poder extranjero. Y ellos están conmemorando la Pascua, está cerca, y van a celebrar la liberación de Egipto, pero están ahora cautivos por los romanos. ¿Cuán ridículo es eso? Pero a la vez en la Pascua, los israelitas leían ciertos pasajes especiales de la Biblia para conmemorar especialmente esa liberación, como por ejemplo Éxodo del 11 al 16, que narra la liberación de Israel y luego cómo Dios sostiene a Israel en el desierto a través del maná, del agua y la roca, etc. Y también se leían Números de 11 al 14 donde se relata cómo Dios sostiene a su pueblo en el desierto. Entonces todas esas cosas la gente las tenía, estaban frescas, porque estaba cerca de la Pascua. Y Juan nos deja pistas. Jesús sube a un monte a enseñar. ¿Quién sube a un monte a enseñar en el Antiguo Testamento? Moisés, ¿cierto? Bien. ¿Quién alimenta a una multitud en el desierto en el Antiguo Testamento? Moisés, a través del maná, a través de la carne. Y estaba cerca de la Pascua. ¿Y qué acaba de hacer Jesús? Estaba enseñando en un monte y acaba de alimentar a una multitud en el desierto. ¿Cuál es la relación? Este es. Porque Moisés escribió Deuteronomio 18. Vamos allá un momentito, rápido. Quinto libro de Moisés, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró, hermana? ¿Lo puede leer? 18, 15. Hermana María Eugenia. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y el versículo 18? Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces Moisés le dijo al pueblo, alguien como yo, Dios te va a levantar. ¿Y qué vemos en Juan, en nuestro texto? Al final, los últimos versículos. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es, ¿quién? El profeta que había de venir al mundo. ¿Qué escritura están citando acá? La que leyó la hermana, Deuteronomio 18. Entonces ellos siguen las pistas. Moisés hizo eso y ahora Jesús lo está haciendo. Este es el profeta que iba a venir al mundo. Este es el profeta, el enviado. Pero ¿cuál es su pensamiento acerca de Jesús? ¿Qué dice el último versículo? Entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. ¿Qué es lo que quería el pueblo? Hacerlo rey. ¿Por qué? ¿Qué querían de Jesús? Que fuera su rey. ¿Para qué? Estaba cerca de la Pascua. ¿Qué es lo que querían? Liberarse del yugo romano. Este es el rey prometido, el profeta prometido, y él va a tomar las armas, nos va a organizar a todos y vamos a derrocar a Augusto César y vamos a hacer por fin una nación independiente. Jesús entendió eso. ¿Y qué hizo? Chao. Se fue de nuevo al desierto, al monte él solo. ¿Qué es lo que hace un profeta?
El profeta es la boca de Dios, revela la voluntad de Dios al pueblo. ¿Cuál es la voluntad de Dios a través del mensaje que nos trae Jesucristo? ¿Un reino político? ¿Un reino terrenal? ¿Liberarnos del yugo de Roma? Jesús no viene a sentarse en un trono en Jerusalén. Jesús vino a morir en una cruz afuera de la puerta, afuera de la ciudad. Ese fue su mensaje. Jesús no viene a traer las armas de espada y arco para liberarlos de Roma. Jesús, el arma de Jesús es su sangre derramada en la cruz. ¿Recuerdan la tentación de Satanás en el desierto? Si me adoras, Jesús, te voy a dar todos estos reinos. Si me adoras. Y el Señor, en esto que quiere hacer la gente, Él ve la influencia satánica de quererlo coronar como rey para que se deshagan de los romanos. Pero Él no vino a destruir el imperio romano, hermanos. Él vino a destruir el imperio del pecado y de la muerte. Más tremendo. Sus armas no son espada y arco, sus armas es una cruz. Él viene a morir por nosotros. Entonces cuando lo quieren hacer rey, Él se aparta. Porque efectivamente Él es el profeta enviado por Dios. Pero su mensaje, ¿cuál es su mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a mí. Crean en mí. Y hallarán vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la muerte y la resurrección del Señor. Porque ¿cuál es el principal problema, hermanos, que tenemos nosotros, los seres humanos? No es un imperio extranjero tratando de subyugarnos. Nuestro problema no es político. Nuestro problema es nuestro corazón. Que nos hemos desviado de Dios. Hemos pecado contra Dios. Hemos roto sus mandamientos. No lo hemos amado con todo el corazón. Y el Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Así que todo aquel que ha pecado está enfrentado delante del trono de Dios para ser juzgado por sus pecados y ser condenado al infierno. Ese es nuestro gran problema. Desde el principio, desde que Adán cayó con Eva y desobedecieron a Dios, todos los seres humanos hemos transgredido la ley de Dios. Y nuestro gran problema es el pecado. Así que Jesús no viene para ser un rey y liberarnos de un poder político. Él viene para salvar nuestras almas. ¿Cómo lo hizo? Él tomó todos tus pecados y dijo, yo los pago. Yo voy por ti. Y Él en una cruz se cargó toda tu maldad, todas tus enfermedades, todas tus mentiras, toda tu amargura. Él la llevó. Y Él fue castigado hasta la muerte por eso. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús se aparta de la multitud que lo quiere hacer rey. Porque Él no viene para ser rey en un trono en Jerusalén. Él viene a morir por ti. Él vino a morir por ti. Él vino a morir por mí. Para llevarnos a Dios. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Tú nos hablas en esta hora, Señor. Nos dice primero que quieres estar con nosotros, que no quieres que te amemos por conveniencia, que tú hiciste lo imposible para llevarnos a tu presencia y tú deseas de todo tu corazón habitar con nosotros, aunque nosotros no te añadamos nada, porque tú eres perfecto y completo, pero aún así tú quieres que participemos de tu gloria. También nos has dicho que quieres que creamos en ti, en tu poder, en tu sustento. Como tú diste sustento a un desierto, también nos puedes sostener a nosotros. Y finalmente tú eres el profeta prometido, que vino, Señor, no a sentarse en un trono en Jerusalén, sino
a morir en una cruz para llevarnos contigo, Señor, a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Gracias, Señor, por tu gran amor, que no nos ama por nada que nosotros podamos ofrecerte, sino que tu amor es por pura y soberana gracia hacia nosotros. Te alabamos por eso y bendecimos tu nombre. Amén.